Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Esta noche con directo venezolano, directo necesario por varias razones. La principal ha sido una semana intensa en Venezuela, intensa por los rescoldos de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles el pasado domingo en el Vaticano, por la posterior misa de acción de gracias donde Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, recordemos, sería el equivalente a un primer ministro, habló directamente de la libertad de los presos políticos y de la espiral represiva que no nos tiene que extrañar, pero no por ello vamos a dejar de decirlo, que ha tenido la dictadura de Maduro, ese Ocupa con K que está en Miraflores. ¿Qué ha hecho? Bueno, dos cosas. La primera, hostigar a clérigos, hostigar parroquias, mandando escuadristas de los colectivos. Enseñaré después lo que hicieron en una cuasi parroquia en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Impedir que un cardenal ayer se pudiera mover por el país directamente, eso es lo que hicieron, también lo enseñaré. Y por otro lado, presionar al arzobispo de Caracas para que suspendiera la misa multitudinaria que se tenía que haber celebrado ayer en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar. Esto por un lado. Luego, por otro lado, hay que hablar de la represión hacia activistas que ha aumentado durante esta semana. Pondré también algunos casos concretos y debemos recordar otra cuestión, ¿no? Y es el efecto puerta giratoria. Muchas veces se habla de liberaciones, pero que van acompañadas de nuevos encarcelamientos. Esta cifra de foro penal, que es a 20 de octubre, ya digo que está desactualizada, probablemente ahora es superior, habla de 866 presos políticos, de los cuales, recordemos, 4 menores de edad y 38 desaparecidos, ¿no? Para hablar de ello, para hablar también del mensaje que María Corina Machado ha lanzado a la opinión pública venezolana hace muy pocas horas, tengo hoy, los voy a ir presentando por orden de la pantalla, a Noemí de la Iglesia. Muy buenas, Noé. Muy buenas. A Juan Carlos Pérez. Saludos y gracias. A Joan Jordi Aventín. Muy buenas, Joan Jordi. Hola, muy buenas. Y a Nacho Montes de Oca, que hoy ha tenido a bien pasar por aquí. Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. O buenas noches para ustedes. Bien. Tenemos este contexto. He explicado algo lo que ha sucedido durante esta semana. Añadiré que el hombre del pelo naranja ha seguido hundiendo narcolanchas, ahora también en el Pacífico, que ese arlequín que está en Bogotá, llamado Gustavo Petro, ha creado una nueva terminología que es la de obrero del narcotráfico, ¿no? Es decir, claro, a mí lo que pasa es que hay cosas que me parecen un chiste, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú estás en una lancha haciendo una descarga, tú no eres un obrero del narcotráfico, porque si tú fueras un pescador, ganarías una quinta parte de lo que ganas haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una escalada que tiene que ver con otras cuestiones que, por cierto, se han explicado estos días en el último vídeo de Carlos Fonseca, de Solo Fonseca, que sugiero que se vean. Y bien, con lo que pasa a día de hoy, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar? ¿Y cómo vemos la situación a día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Venezuela? Bueno, que empiece Nacho. A ver, gracias. Mi impresión es que Estados Unidos lo que está haciendo es economía de recursos. Lo que está buscando antes que una acción militar directa es desgastar al régimen. Creo que la idea es generar la máxima desconfianza y inestabilidad dentro del régimen para tratar de generar algún tipo de error o, si se quiere, una revuelta. No me da la impresión que un ataque sea inminente. Todavía están faltando algunos elementos
para que se concrete, pero sí me parece que le está dando, vamos a decirlo fácil, le está haciendo bullying de una manera tal que Maduro se vea obligado a o a ceder y admitir que su gobierno ya no está en condiciones de tener la misma capacidad de gobierno que antes, o es una advertencia antes de que se terminen de posicionar las fuerzas necesarias como para desencadenar algún tipo de acción que yo creo que tiene más que ver con un ataque con misiles y drones que con un desembarco, que sería quizás un poco difícil o prohibitivo en términos de la cantidad de recursos, no solamente humanos, sino también económicos que obligaría. Así que se trata de presión, y no creo, y de esto lo vengo diciendo desde hace meses, yo no creo que el objetivo sea solamente Venezuela, porque lo que quiere Trump es satisfacer una agenda interna. Dentro de esa agenda interna hay dos grandes corrientes que son drogas e inmigración. Es imposible frenar la inmigración solamente afectando a Venezuela. Digo, es solamente ahí. Con toda la furia estaremos hablando de unos 600.000 inmigrantes ilegales de Venezuela. Eso no representa la mayor parte de esos 15 millones que dice Trump que hay de inmigrantes ilegales. Y por otro lado, la producción solo de cocaína de Venezuela, de Colombia, es de 6.230 kilos, o de toneladas, perdón. Y por Venezuela salen 250 toneladas, de las cuales una parte va a Europa. O sea que no es el núcleo del problema migratorio, que sí lo tiene, por ejemplo, con México. Hay más colombianos ilegales, inmigrantes ilegales colombianos en Estados Unidos que venezolanos. Hay muchos más mexicanos, pero también hay guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. De manera que me parece que también en este juego de presiones tiene que ver con mostrar la voluntad y la capacidad de Estados Unidos de enfocarse en este escenario, mientras intenta no involucrarse más en otros como el de Ucrania o el de Medio Oriente, y menos aún en el de Extremo Oriente. Así que yo diría que, por eso que me parece lo que decís lo de Petro, es una advertencia a toda la región centroamericana. Y cierro con este dato. Si uno analiza los decomisos de droga que hace Estados Unidos por año, la cocaína es solamente una parte. Tenemos que hablar también de marihuana, que eso, la producción no está centrada solamente en Colombia, sino que también hay otros países, incluyendo México. Fentanilo, la mayoría del fentanilo viene desde México, pero una cantidad abrumadora. O sea que si quiere frenar, después tenemos otros opioides, metanfetaminas, hay un listado enorme, de los cuales la cocaína no representa más allá del 60%. O sea, si se quiere frenar las drogas, tiene que meterse en toda la región. Así que no sé cuándo va a suceder. Esto es como, sabemos que va a suceder, pero no cuándo. Y tampoco sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump con esta promesa que le hizo a su electorado, tanto en el tema de frenar a las drogas como el tráfico, como la circulación ilegal de personas. Así que tenemos mucho todavía por esperar. ¿Quién quiere continuar? Bien, yo podría contraponer eso con el tema de que en el ámbito comunicativo hay gente que está nerviosa. Podríamos decir que me han inculcado desde jovencito que si las cosas llegan a mí es porque lo sabe todo el mundo antes que yo. Así que presumo que cuando llegan a mí algunas imágenes o fetiches o propagandas y todo esto es porque han pasado ya por todo el mundo antes de llegar a mí. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, al hecho de que digan, no, es que en Venezuela no hay droga. El tema del fentanilo, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene
en otros lugares, pero no en Venezuela, por lo tanto, no a la invasión. A eso es fácil de responder. ¿Qué pasa? ¿Estás proponiendo que invadan México? O nos encontramos con otras vicisitudes, como por ejemplo que nos encontremos con carteles, propaganda de esta que circula por Telegram, grupos de WhatsApp, en el que hablen de no a la intervención imperialista en Venezuela, casi como si hubiéramos vuelto a 2002-2003, estuviéramos en Irak y en vez de Maduro fuera Saddam Hussein, lo cual resulta curioso porque estarían diciendo claramente que es un dictador, un sátrapa, cuando hasta ahora la narrativa podía ser más eso de, bueno, pues en realidad ganó, paripé del Elvis amoroso, la noche del 28 al 29 de julio del año pasado. Por tanto, ahí nos encontramos con estas terminales tratando de convencer al mundo de que lo que quieren hacer es una invasión como en Irak, algo para ocupar el país, el tema del petróleo, todas las viejas glorias puestas en el lineal para tratar de convencer a la gente y a ver si pueden ser influyentes de alguna manera en algún ámbito a la hora de intentar frenar la ola que parece que viene, pero parece como que nadie sabe qué va a pasar exactamente. Se sabe lo que se quiere, lo que queremos, que esa media docena de cogollitos que están arriba, Rodríguez, Vladimir Padrino López, Diosdado, Nicolás, vayan como Noriega a algún lado. Ya casi ni nos da igual si es a La Haya, a Texas a ser enjuiciados por Donald Trump, pero que salgan y den la oportunidad. Eso daría también otra oportunidad a Nicaragua y a Cuba. Pues no lo sé. ¿Cerraría el tapón del Darién? Tampoco lo sé. ¿Sería posible para que el tren de Aragua cerrara su negociado? ¿O ya son autónomos y son independientes de cualquier desinfección en Caracas? Como veis, tengo más preguntas que respuestas. Y espero y deseo lo mejor, porque para mí mi plazo de confianza vence el 31 de diciembre. ¿Quién quiere seguir? No sé si Noemi quiere seguir o... Sí, puedo seguir yo sin problema. Bueno, en el tema de las drogas y el narcotráfico, por mucho que Estados Unidos, pongámonos en el caso, quien logra acabar con el problema en Venezuela, en Colombia, en México, en el resto de países, va a llegar a Estados Unidos las drogas desde otro sitio, básicamente porque Estados Unidos es uno de los mercados más importantes del mundo, si no el más importante, y al final hay gente que la compra y gente que la consume. Entonces, de una forma u otra va a llegar. Yo no creo que una acción, y creo que Trump no es estúpido, es un gran empresario, esto no se lo podemos negar al hombre, lo sabe perfectamente. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esa política de poner tantísimas trabas, pero sí que es cierto que si pones más trabas y lo dificultas más, sobre todo en los países que están más cercanos, será más difícil que entre. Bueno, yo sobre esto ya digo, tengo mis dudas porque no creo que las prohibiciones sean lo más manejable para este tipo de situaciones, y la historia lo ha demostrado. Cuando ha habido una prohibición es cuando más ha habido problemas, sobre todo sanitarios, porque las cosas se mezclan sin ningún tipo de control, se hacen muchas barbaridades y acaban llegando a las personas productos muy alterados, que no son los mismos que eran en origen. Entonces, bueno, por ahí tengo una duda con el tema de las drogas. Con el tema de Venezuela concretamente en política, yo creo que Donald Trump lo que está haciendo es, sí, una guerra de desgaste, pero lo que quiere es una rendición. Yo no creo que vaya a haber una acción militar per se. Yo creo que va a haber una negociación, una ruptura del régimen, va a haber traiciones. Aquí se van a pegar, yo creo que puñales todos por la espalda. Quizá el único que se pueda mantener un poco más en la suya sean quizá Diosdado Cabello y Maduro, aunque bueno, ahí atrás también teníamos la noticia de que se estaban mandando aviones cargados de oro y de cosas valiosas hacia Nicaragua. Entonces quizá estén negociando
para escapar, tener un retiro, por así decirlo, más tranquilo en otra zona. Pero si realmente Donald Trump lo que quiere es darle un golpe al narcotráfico en Venezuela, aunque saque a Maduro, aunque lo saque a todos, va a tener que poner dinero y materiales en Venezuela. Porque Venezuela sola, aunque ahora mismo se vaya Maduro, va a tardar en reconstruirse. Y un país que no está completamente reconstruido y fuerte no va a poder luchar contra mafias que tienen muchísimo poder, un poder casi militar, como podría ser el Tren de Aragua, que por encima tiene poderes en otros países, porque tiene a gente en otros países operando para ellos. Esto no hay que olvidarlo, o sea que quizá esto pueda incluso salpicar a negocios, a mafias en otros países, y a nivel político puede salpicar a políticos de otros países, entre ellos algunos políticos españoles, que quizá yo como español son un poco los que más interés tengo en ver qué hay de verdad en realidad detrás de todo lo que hemos estado escuchando de estas personas, hasta dónde llegan las informaciones, porque esto nos daría una idea bastante buena de hasta qué punto se nos ha estado usando también a los españoles para esquilmar al pueblo venezolano, o incluso nos han estado esquilmando a los dos a la vez, que también es otra posibilidad. En cuanto a los presos, salía que había 4 menores de edad. Bueno, yo quiero recordar que las torturas que se hacen en estos sitios son horribles, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Hace poco vi el anuncio de un preso político que lo capturaron hace poco, que tenía tuberculosis, que necesitaba una medicación y que obviamente sabemos que el régimen no se la va a dar. Este hombre no creo que vaya a sobrevivir mucho, dependiendo en las condiciones en las que esté, puede que sea más o menos, pero lo que está claro es que si, como dice Juan Carlos, si este señor requiere su tratamiento. La tuberculosis, para el que no lo sepa, es una enfermedad que afecta sobre todo a nivel respiratorio, pero que puede viajar y puede afectar a otros órganos. No sería la primera vez, pero principalmente a nivel respiratorio. Es muy difícil que en las condiciones en las que están, entre sus propias heces, hacinados, sin ningún tipo de higiene, comiendo fatal si es que comen, sin agua limpia, todo el agua contaminada, aún por encima, sin saber lo que le está ocurriendo a tu familia, porque la guerra psicológica, la tortura psicológica también la usan aquí. Entonces, es difícil, no sé el estado basal de este hombre en el momento en el que lo secuestraron, y eso también diría, pero no sé hasta qué punto este hombre lograría pasar el fin de año, ¿no? Y como él, me imagino que habrá muchos más. Los menores de edad, no quiero ni pensar en cómo podría afectar esto a su desarrollo o a los posibles traumas que puedan tener, que si ya los adultos los tienen, pues imaginémonos un chaval de 16 años, que me imagino que será la edad que deberán tener los menores secuestrados. Espero que no haya niños más pequeñitos, la verdad, lo espero, lo deseo, pero es algo que nunca sabremos. Y llegó a verlos de 13 años. Pues no hay mucho más que decir, no verlos de 13 años. Se me ponen los pelos de punta, es algo realmente horroroso. Y quiero recordar a la gente que, aparte de los hombres, tantas feministas que se dan golpes en el pecho desde aquí, desde España, pero apoyan la dictadura, quiero recordarles que las mujeres que están en esas cárceles sufren violaciones y sufren cosas horrorosas. Comentan que muchas veces las sacan y las llevan por la noche a donde están en las cárceles de hombres, y se las dejan en manos a otros presos. Entonces, no quiero ni pensar lo que deben de estar pasando por la cabeza de todas estas personas que están secuestradas, tanto hombres como mujeres. Lo único que pido es empatía.
Sé que no es fácil, sé que no está de moda, pero lo que quiero es que la gente se ponga... O sea, ¿qué crimen puede ser tan grave que es criticar el gobierno de tu país como para que acabes con una enfermedad, metido en una cárcel, hacinado, sin agua limpia y sin condiciones higiénicas, sanitarias y sin un tratamiento adecuado? Nadie, me da igual el motivo, nadie merece ese tipo de pena. Nadie. Bien, antes de... Gracias, Noé. Antes de pasar turno, comento. He muteado en algunos casos no por nada malo, sino para evitar cierto ruido de fondo, ¿de acuerdo? No te lo decía a ti, Noé, lo decía a otros compañeros que no piensen que sea porque no quiero que hablen, sino por eso. Vamos a ver. Antes de pasarle la palabra a Joan Jordi, que es la persona que queda para hacer esta primera ronda, digo el nombre y el apellido. Javier Cisnero, militante de Vente Venezuela, 29 años, con familia, ¿de acuerdo? El viernes, secuestrado en Caracas, porque otra de las cosas que hace esta dictadura criminal es desaparecer gente y no decir dónde los tienen, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de este caso, lo digo, Javier Cisnero de Vente Venezuela. Por desgracia, durante este programa me va a tocar hablar de más casos, pero este lo teníamos ya a mano. Joan Jordi, cuando quieras. Sí, bien, para hablar de casos, José Riera, 3 meses hoy, que justamente hace 3 meses, no, mira, dado la casualidad de hacer este programa, y 3 meses desaparecido, que además pues lo conocimos, que aún duele más cuando conoces a la persona, porque ya duele de por sí, pero es que si aún has visto a la persona hablando y opinando y diciendo las cosas, y después ves que está desaparecido, pues es jodido, si me permitís la mala palabra, ¿no? Viene apuntado varias cosas, tampoco quiero enrollarme porque sobre todo no quiero repetir lo que ya se ha dicho por aquí, sí, precisamente lo hemos publicado hoy. Pero bien, para no repetir mucho, en primer lugar, hablar del ataque que habíamos comentado anteriormente, lo que pasa que ya hace tanto que ya casi se olvidó un poco la introducción, pero un ataque que también, repito, creo que no será tan inminente como se puede llegar a decir. En todo caso, pues con la fe y la esperanza de que se explique bien el por qué puede pasar este ataque, porque también muchas veces los que podemos apoyar a Venezuela o los que podemos apoyar soluciones un poquito más locas en el sentido de la perspectiva que puede tener Europa de eso, pues hay que contar bien por qué ocurre, y ocurre por todos los casos que habéis dicho vosotros. A veces también creo que pecamos un poco de comunicarnos bien, y creo que es súper importante contar por qué puede haber una intervención militar en Venezuela, aparte de todo el tema de las drogas, que para mí el tema de las drogas, a ver, es importante, pero drogas, Venezuela, los últimos 15 años ha pasado siempre. O sea, no es una cosa completamente nueva de que hoy hay drogas como que si se ha descubierto ayer. No, esto no es así. Pero en todo caso es importante contar bien por qué es necesario quitar a Maduro como sea, precisamente porque hay gente en cárceles, como ha contado Noemí, que no voy a repetir, pero es que el tema de las heces, que están entre sus heces, lo de la comida, los enfermos, los menores, las violaciones, etcétera, es una puñetera locura, y esto es una cosa que hay que contar bien. Maduro es responsable, y también son responsables esos que defienden a Nicolás Maduro, porque ya no es solo el que lo hace mal, sino también los que lamen el vaso del que lo hace mal, y sobre todo eso, avisar bien, contar bien, tener buena comunicación, como sabéis aquí Xavier, Noemí, Juan Carlos y posiblemente Nacho. Digo posiblemente no porque me caigas mal, sino porque no te he escuchado nunca, solo hoy, así que no puedo decir una crítica ni buena ni mala, pero seguro que es buena. Pero en todo caso, que tenemos que comunicarnos muy bien, explicar muy bien, aparte de todo el tema de las drogas y todo el tema geopolítico, el por qué es necesario la marcha del dictador. Y ya termino, a ver si tenía alguna cosa. No, ya está. Y tampoco me enrollo más porque somos muchos y que no quiero decir mucho y no quiero repetirme lo que habéis dicho. Bien, antes de darle la palabra de nuevo a Nacho, que hoy además tengo
un panel de tertulianos muy cómodo para que la gente pueda ir hablando. No me voy a tener que pelear con nadie, cosa que agradezco inmensamente. Bueno, lo mejor después nos peleamos un poco así para darle un poco de acción y tal al tema. Vosotros si discrepáis lo haréis educadamente, así que vamos a ver. Vamos a enseñar al Ocupa de Miraflores poniéndose épico. Vamos para allá. Hemos venido ejerciendo junto a las autoridades políticas, gobernadores, alcaldes también que se han plegado opciones de hacer un ejercicio de defensa de costa. Ejercicio de defensa de costa. Así que el comandante estratégico operacional anoche mismo, específicamente para este ejercicio de Independencia 200 para la defensa de la costa. Estatal Bolivariana, en estos 9 estados, en estos 73 puntos, para que pongamos en práctica. Si algún día se atrevieran por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. En esta práctica de ofensiva permanente y de estar ejerciendo. A mí me recuerda la escena de Noriega con el machete. Nacho. Sí, a ver, en términos reales, la realidad es que hace 30 años que las Fuerzas Armadas de Venezuela están más dedicadas a reprimir a su propia gente que a prepararse para una guerra. De hecho, han comprado armamento que en muchas ocasiones se ha terminado echando a perder. No sé, digo, no fueron capaces de mantener activas las fragatas clase Lupo que habían heredado. De los aviones F-16 está bien, por falta de repuestos creo que quedan 2, pero inclusive los Sukhoi 30 están fuera de servicio en gran parte o con problemas de operación. Sí, pero de todas maneras siempre hay que ser lo más realista posible. Y voy con los números. El tráfico de drogas deja, si contamos cocaína y el resto de los tráficos ilegales, estamos hablando de más de 8.500 millones de dólares, que en un país empobrecido como Venezuela es muchísimo, pero muchísimo dinero. De hecho, es lo que sostiene este cártel de los soles, es el cemento que sostiene, unido por los negocios ilícitos, porque esos dólares que circulan han creado una clase privilegiada, pero también una idea aspiracional de los que quieren pertenecer a ese círculo de reparto de dinero ilegal. Y eso, sumado a los crímenes, la cantidad de crímenes que se han cometido, hace que muchos chavistas, y no me refiero solamente a militares, me refiero también a civiles, sepan que si hubiese un cambio de régimen, lo más probable es que terminen o enjuiciados o desvividos, porque no va a ser una buena época para ellos. Y eso, por eso digo, no hay que desmerecer ni despreciar lo que podría llegar a pasar. Crea un grupo que va a luchar por su supervivencia, ¿sí? Y no todos tienen la posibilidad de salir. Entonces habría que tener muchísimo cuidado, porque es cierto, podemos hablar de los milancianos en vez de los milicianos. Yo mismo acabo de nombrar la falta de preparación, pero no creo que, y esto tuvimos la experiencia en varios países, la más lógica es buscar en Afganistán, está bien, había una motivación religiosa, es cierto, pero no siempre era religiosa. Había muchos que peleaban sencillamente porque si no iban presos. Entonces, con más razón digo, una incursión militar podría enfrentarse con ese fanatismo, pero si no hubiese una incursión militar, y esto lo digo a partir de lo que hablé con los venezolanos,
algunos venezolanos dicen, sí, es que supongamos que no hay una invasión, quedaríamos solos contra el régimen. Y si no nos ayudan, es decir, si no recibimos apoyo, esas cárceles, esas torturas, van a recibir más gente adentro. Es que es eso el riesgo, hay que entender el riesgo, porque una cosa es, no dudo de mi deseo de verlo salir, no solo a Maduro, sino a todo el resto de su caterva de criminales del poder. Pero lo que me preocupa es justamente, por empatía, cuáles son las condiciones que se le ofrecen a la oposición para poder reemplazar el régimen. Pero aparte, y cierro con esto, reemplazarlo efectivamente. Alguna vez dije, citando el caso de la muerte de Chávez, que la muerte de un líder no significa en estos regímenes en donde hay tantos compromisos cruzados, tanto dinero ilegal circulando, no significa el fin del régimen. Se murió Chávez y existe el chavismo. Ir por esta cosa tan, en esta época de que se busca el efecto por sobre, digamos, la imagen, por sobre la causa profunda, exhibir a Maduro, si el objetivo es exhibir a Maduro, Diosdado, con un trajecito naranja, estamos mal, estamos muy mal aspectados, porque eso no significa el fin del régimen, significa que quizás aparezcan Delcy y Jorge Rodríguez detrás, armando una nueva versión negociada del chavismo, y que el helicoide siga funcionando. No sé si me explico. O que se frene el tráfico de drogas en la escala que se frena ahora, pero que no se logre la libertad de Cuba, de Venezuela. Un buen fallido. Entonces, atención, porque si fuese un problema militar, se lo encargamos a los militares, pero María Corina Machado no es una generala, no es un militar. El problema es que se necesita que Edmundo González asuma la presidencia, que María Corina Machado salga de la clandestinidad y que haya un nuevo gobierno democrático en Venezuela. Lo militar es solamente uno de los tantos aspectos, pero ojo, porque es uno de los aspectos. Y la violencia, en un escenario donde la mayor parte de las armas está en manos del chavismo, tiene que ser manejado con muchísima cautela, no vaya a ser cosa que los venezolanos vuelvan a pagar un tributo de sangre, pero no se logre nada. Digo, me parece que en ese sentido, a mí el portaaviones Gerald Ford me parece un movimiento espectacular y en términos de imagen rinde mucho. La pregunta es, ¿por qué todavía Edmundo González no fue recibido en el Salón Oval como sí se recibió a muchos otros líderes? Buena pregunta. Juan Carlos. Juan Carlos. Te tenías que decir. Ahora. Bueno, sí es vidrioso el tema de ir al despacho Vales en esta situación. Zelensky lo sabe bien, por lo público y por lo privado. Al presidente Duda le estuvieron haciendo esperar bastante tiempo hasta tener solamente 10 minutitos. 2 menos de los que estuvo el Endacari Ardanza con Ronald Reagan en el año 87. Así que ahí ciertamente de Donald Trump, pero por ejemplo Marco Rubio podría haber tenido esta deferencia cuando en su caso estuvo Edmundo por Washington y no hubo, con lo cual parece que los unos por los otros y la casa sin barrer, sobre todo porque parece que cuando la mitad de las veces quieren que Donald Trump no se presente y no fuerce la enmienda 22 con la 12, pues nos encontramos con que ponen a Vance como presidenciable y a Marco Rubio como vicepresidenciable, con lo cual aquí le están llenando la oreja de azúcar. Y ese azúcar es malo para la salud en grandes cantidades y eso hace que se coagulen las arterias de lo que tendría que ser la libertad de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua por ende. Cierto es que el tema de lo militar resulta ciertamente curioso, como decía Nacho, porque propaganda
eso de si nos fastidia la República Bolivariana se volverá una revolución más radical y todo esto, pues eso ya se lo escuchaba a Chávez hace ya un montón de tiempo. Yo es que vi un montón de televisión de venezolana, de televisión del Canal 8. He visto Dando, La Hojilla, hasta Zurda Conducta, cuando lo daban los domingos por la mañana. Pero ciertamente ahí esa propaganda es para consumo y es la realidad alterna, la realidad que se vende, la realidad que a veces se compra a través de Telesur, que es el émulo latinoamericano de RT, propaganda de guerra, que es esa vidriosa frontera entre, bueno, lo que te decían a ti, Nacho, lo de los venezolanos, que si no hay una intervención externa, pues tienen que enfrentarse a lo que hay, y los que tienen el monopolio de las armas son los bolivarianos, es decir, el cogollito que están en torno al ejército. Yo no me creo lo de la república insurreccional con huelga general y todo esto. Tampoco me creo que vayan a tener, más allá de un grupo de fuerzas especiales o de un grupo pequeñito del ejército, ningún tipo de ánimo de una guerra de defensa a la hora de hacer una suerte de nuevo Vietnam, como diría el Che, de plantemos 9 Vietnams, 10, 20. No creo que... Tampoco pienso, como parece que están salivando algunos con la idea de que Venezuela se convierta en un nuevo Irak, porque, claro, estas cosas tienen este problema de la política comparada, en el que se fijan en algunos escenarios pero se olvidan de otros. Por ejemplo, cuando sí, Reino Unido y Estados Unidos atacaron Irak en 2003, sí, pero Gaddafi tenía miedo y empezó a negociar con Tony Blair justamente después de marzo del 2003, así que algo vio Gaddafi para decir, ojo, cuidado, que esto es peligroso. Y seguramente Maduro y su cuartilla están viendo a Moscú porque el antiguo al-Julani, es decir, al-Sara, fue para allá, estuvo con Putin y casi al momento de llegar se daba la noticia de que Bashar al-Assad tenía algún problemita de salud e incluso que había entrado en quirófano casi en el otro barrio más que en este. Así que esto de la hipótesis de, bueno, te vas al exilio dorado, bueno, ¿a dónde? Porque salvo Madrid o la Costa del Sol, Marbella, tal vez no resulte muy atractivo para un venezolano caribeño. ¿Qué? ¿Irse a Moscú? No. ¿Irse a Ankara? Constantinopla, tal vez. No, es más bonito pues el tema del calorcito, esa parte de Caracas ahí arriba, casi todo el año tener 23 graditos. Eso no se compra con dinero, aunque el dinero estos tienen bastante. Así que es una situación ciertamente complicada en el que los deseos son de libertad. Como diría aquella canción, quiero volver a caminar nuevamente por esas calles de Caracas ensangrentadas, pero no estamos para Pablo Milanés, sino seguramente para algo más prosaico. Y por eso la épica la intentan poner con recauchutamiento algunos, pero por eso resulta más complicado el ver la realidad porque se irá evolucionando. Y solamente quedan, como cuando la caja de Pandora se abrió del todo y empezaron a salir las cosas malas, al fondo quedaba solamente la esperanza. Bien, antes de que tome la palabra Noé, voy a enseñar un par de cuestiones. Esta es la forma de actuar que tienen los escuadristas en la dictadura de Maduro. Ahora entran en iglesias y al señor presbítero de San Juan de los Morros, Guárico, pues le pusieron maldito cura, te vamos a matar, terrorista, fascista, no saben ni escribir, y ladrón. Esto fue el jueves. ¿De acuerdo? Por supuesto, toda mi solidaridad con el presbítero Juan León. Pero es que la cosa ha ido a más.
He enseñado esto. Vamos a enseñar lo que le hicieron a un cardenal ayer. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que la Iglesia Católica se está posicionando claramente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo que pasó ayer, esto, clip B, denuncia agresión a fieles durante la misa por canonización en la UCV, ¿vale? Ya van directamente a agredir a gente que va a rezar. Esto pasó ayer, en la UCV. Y sigo, este va a ser un poco largo, no lo vamos a poner todo, porque si no tampoco podría la gente hablar. Pero esto fue el cardenal Baltasar Esta edición de la iglesia. ¿de acuerdo? Al que no le dejaron ir a Isnotú, estado Trujillo. Directamente lo retuvieron en un aeropuerto para que se tuviera que volver a Maiquetía. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos. Noé, ahora ya podéis. Sí. Bueno, en primer lugar, volviendo un poco al vídeo de Maduro, destacar que este hombre tiene pensado usar a la población civil como escudo humano. Porque del vídeo, de sus palabras, lo podemos deducir fácilmente. Así que yo creo que eso nos demuestra un poco el nivel que tiene este hombre de aprecio real por el pueblo venezolano, que es cero. Con respecto a los ataques a la Iglesia Católica y a su posicionamiento, bueno, recordemos que la Iglesia Católica en su historia, sobre todo su historia más reciente, con los últimos papas, siempre ha intentado buscar la paz, siempre ha hecho de pacificadora, o lo ha intentado en los conflictos, siempre se ha mostrado en contra de las dictaduras. También es cierto que a veces le falta un poco quizá de voz o de decisión en algunos conflictos, hay en otros en los que se mete de más. Tendrá sus intereses, como todo el mundo, al final el Vaticano es un país y tiene sus propios intereses, pero sí creo que es muy importante que la represión hacia los católicos en Venezuela ocurra justo cuando se han empezado a posicionar desde el Vaticano en contra de la dictadura y están respaldando las acciones de María Corina Machado y todos sus allegados. Esto es algo importante porque recordemos que el régimen de Maduro tiene lazos con células terroristas del Estado Islámico, de esta gente que es tope radical, y también hay que recordar que la población venezolana en su mayoría es cristiana. Entonces, hasta ahora no se habían atrevido a atacar a la iglesia, yo creo, porque sabían que la población no lo iba a aceptar. El hecho de que lo estén haciendo significa que tienen miedo. Se están quitando hasta la última careta. Entonces, por un lado es malo, pero por el otro nos deja ver hasta qué punto tienen miedo de que la gente se ponga alrededor de, en este caso, la Iglesia Católica con su apoyo y vaya en contra del régimen. Entonces, sí, estamos viviendo un momento muy incierto, un momento horroroso, pero también es cierto que el régimen lo está empezando a pasar mal y se está notando. Y quizá tengamos buenas noticias antes que pronto, o a lo mejor soy yo que soy un optimista de la vida y es lo que deseo, que ojalá cada pasito, cada pequeño granito de apoyo sirva para tumbarles. Y si la Iglesia Católica interviene, pues yo les voy a aplaudir. Ya terminaste, Noé. Joan Jordi. Bien, pues he ido cogiendo notas, porque claro, es complicado aquí, hay muchas intervenciones, así que si no respondo a todos, pues disculpad. En primer lugar, empezando con lo que ha comentado Noemí, es que Venezuela es un país muy cristiano, muy católico. No es que sea como en España, que es católico, no, es que es muy católico. De hecho, el señor Hugo Chávez hacía el crucifijo cuando hacía discursos, o sea que estamos hablando de una cosa que forma parte completamente del día a día. Pero bueno, también yo soy de un país, vivo en un país católico, casi soy de aquí, pero bueno,
donde el señor Papa Juan Pablo se cargó en gran parte, entre otras cosas, entre otros actores, pero él en gran parte se cargó el comunismo en el este de Europa, con otros, no solo, pero hizo una gran labor para cargarse el comunismo en el este de Europa. Así que bueno, mira, una dictadura, en este caso más comunista, o si se puede decir comunista, porque ahora mismo lo de Venezuela es un mix de muchas cosas y de nada, pero bien, una dictadura roja, de color rojo, pues no sería la primera que cae por el tema de la Iglesia Católica y la gestión de la Iglesia Católica. También es cierto que en este momento no es tan poderosa como era hace unos años, pero bueno, es un riesgo para ellos y que seguramente no les hace nada de gracia de que haya curas, de que estén aquí intentando, pues bueno, criticando a la dictadura y comentando lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en todo caso, voy a decir que si tiene mérito que se posicionen, pero claro, cuando tú estás en Venezuela es muy difícil apoyar el régimen, al menos en público, después mucha gente a lo mejor se calla, pero claro, es que estamos viendo como gente honesta, gente que trabaja, gente que está haciendo sus cosas, gente con familia, gente como nosotros, gente joven, que opina, acaban en la cárcel, algunos torturados y algunos vete a saber qué. O sea, es que el tema es que claro, si tú estás en un país que tu familiar, tu amigo, el amigo del amigo, el no sé qué, al final te acabas posicionando en contra del régimen aunque no lo digas. Y si ahora encima la Iglesia ya lo dice más públicamente y la gente es muy creyente, es que es un peligro para el régimen eso. O sea, porque además la Iglesia muchas veces está más organizada que un partido político o que una revolución política. La Iglesia muchas veces podría dar más miedo que una oposición. Porque claro, están muy bien organizados, tienen parroquias, están por todas partes. En Venezuela te vas desde Petare al barrio donde está el palacio presidencial de Nicolás Maduro, hay iglesias, o sea, están por todas partes, es una cosa increíble. Así que claro, por eso les amenazan. Lo que pasa que también una amenaza a una iglesia puede cabrear a la gente que va en esa iglesia, así que tampoco sé hasta qué punto ya el régimen está fallando un poco donde tira, pero bueno. En fin, está en un momento desesperado, que siempre recomiendo ese documental de Netflix de cómo ser un dictador. Cada vez que un político como este, en este caso Nicolás Maduro, el Nicolás Maduro dictador, tiene más miedo, pues hará haciendo cosas aún más grandes, y la represión será mayor y mayor. Y esto no lo digo yo, lo dicen expertos en la materia, y bueno, que recomiendo ese documental porque lo cuenta de forma bastante simple, pero a la vez que lo enseña perfectamente, ¿no? Y bueno, en fin, lo que decía, ya termino para no ocupar, pero tenemos a la gente honesta que trabaja y que la meten en la cárcel sencillamente para opinar, y después sí que también es otro indicativo de la debilidad que tenemos ahora mismo en el régimen, y es la gran propaganda que tenemos todo el día en redes sociales. Yo al menos es abrir Twitter, no sé si Noemí, Juan Carlos, Nacho, Xavier, bueno, Xavier Twitter no, pero al menos abro Twitter y me sale muchísima gente a favor de Maduro o en contra de María Corina. Es brutal. O sea, y están saliendo cada vez con más masa. Esto, para mí, es un indicador de la debilidad, porque posiblemente alguien dio la orden, porque eso también pasa cuando... Para contarte algo, te interrumpo por algo. Sí, sí. Este tema yo lo estuve estudiando, y a partir, bueno, estoy aplicando un modelo estadístico y con la ayuda de inteligencia artificial, y lo que ya te puedo decir es que no solamente está la red bolivariana, sino que dentro del esfuerzo de propaganda del chavismo se acoplaron otras 3 redes. La primera es la red rusa. Sí. Que no se quiera. Son 4. La segunda es la red de Hispan TV, que sabemos que es el aparato castellano del régimen iraní. El tercero, las redes están operando full a favor de Chávez, de los chavistas. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es haber descubierto a personajes ligados a la derecha de Estados Unidos y a la izquierda de Estados Unidos, tanto sea porque
desde la derecha está muy difícil de entender por qué. Será porque no quieren el gasto de una guerra, pero de la izquierda de Estados Unidos también están apoyando. O sea, es demasiada gente y te confirmo que son varias redes al mismo tiempo. No es solamente el chavismo, son sus aliados. Eso quería decir, sí. Sí, pues mira, fue bien que sacara el tema, veo, porque ya sabéis, Xavier, que todo el día estoy hablando de esto. Y ya terminaba, solo faltaba poco. Pero precisamente, mira, lo que ha dicho Nacho, que lo ha dicho mejor que posiblemente lo podría haber dicho yo, pero que se está movilizando muchísimo, y también muchas veces pienso que cuando la propaganda se moviliza es que significa que la necesitas, sobre todo a nivel exterior. O sea, en España está llegando a fuego por parte, creo que lo puedo nombrar tranquilamente, pero por parte del pseudomedio de Pablo Iglesias, que a mí es el que me sale más, sobre todo colaboradores de Pablo Iglesias y todo eso, a mí me sale. Ahora te enseñaré otra persona que está haciendo una gran lucha por el régimen. Me acaban de pasar la información. Sigue, Joan Jordi. Ah, sí. Bien, pues posiblemente, bueno, es que hay mucha, o sea, podemos hacer una lista, los políticos de izquierdas, en España sobre todo de izquierdas, en Europa de izquierdas, por el tema del rollo bolivariano, pero después también en Estados Unidos pues tenemos otros perfiles, porque siempre quieren llegar a otros perfiles, y esto también indica que, claro, ya hace tiempo que habíamos dicho en este canal y también en F98 que la estrategia que sigue Maduro muchas veces y el PSUV no es tanto ya el modo chavista, sino también que han ido a la escuela de Bielorrusia, a la escuela de Rusia, bueno, pues la misma un poquito, a la escuela de Cuba, es decir, ya son una dictadura con todas las palabras, si no cabía mayor duda, pero es que ya también en comunicación están aliados con todas las otras dictaduras, ¿no? En fin, vamos ya con los datos, y si hay algo más que decir, yo lo diré en mi última intervención o en la siguiente intervención que tenga. Bien. Yo a título anecdótico comparto esto y luego compartiré lo mucho más respetable de María Corina Machado, que hace pocas horas ha lanzado un vídeo. Pero bueno, esto es más folclórico, pero es representativo de los personajillos que están apoyando esto. Pista y traidora en Venezuela, que no es casualidad que haya recibido el premio Nobel. Es la aliada necesaria de Estados Unidos, ese que siempre ha estado detrás de cada golpe de Estado que ha desestabilizado América Latina o el mundo árabe. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. No hay un tema de narcotráfico, no hay un tema de dictadura. Hay un tema de expolio de sus recursos. Hay un señor de todas las guerras que lo lleva haciendo históricamente en América Latina y también en el Medio Oriente. Y esto no va de que te guste más o menos Maduro. Esto va de hechos históricos que debes conocer para entender qué está pasando en Colombia, en México, en Venezuela. La diferencia entre ayer y hoy es que para conocer las injerencias que Estados Unidos ha tenido sobre Latinoamérica necesitábamos desclasificar los informes de la CIA, pero hoy tenemos a un Donald Trump abiertamente confesando que autoriza a la CIA a hacer ataques a Venezuela. Y hoy también hemos conocido por Petro que diferentes pescadores en el Mar del Caribe han sido desvividos por misiles yanquis. Los Estados Unidos de Israel avanzan sobre las minas del Congo y de Sudán, avanzan en el exterminio del mundo árabe y avanzan ahora en Latinoamérica. Los que se quieren hacer con los recursos de esas minas, los que se quieren hacer con el gas de Gaza y los que se quieren hacer ahora con el petróleo de Venezuela son los mismos opresores. Israel no podría existir sin ese lobby sionista que lo financia desde Estados Unidos. El último vídeo de Sergio Gregory en su canal. Bueno, antes de pasar a María Corina Machado, si alguien quiere hacer algún comentario, no hay. Esto. ¿Pero quién era? ¿Me podéis decir quién era? Barbie genocidio, Barbie jamás, dependiendo de un poco la vez que sigas la conocerás con uno de esos tres nombres. Sí, o sea, ya, en España para algunas personas es un meme, pero por desgracia debo de reconocer que esta persona tiene influencia en mucha gente, que mucha gente la sigue y cree que está llena de verdad, porque lo que no hay que negarle es que esta mujer tiene muchísimos seguidores, que dice las cosas muy segura de sí misma, como si tuviera la razón. La tiene. Mezcla un poco todo para pintarlo, pero es que al final la gente lo que quiere es eso, es una solución simple, algo fácil, y ella se lo da, y es una representación de una parte muy radical de la izquierda de nuestro país, de España, pero por desgracia es así, es una realidad. Esta persona va a platos de televisión donde tiene muchísima repercusión a opinar
como podría opinar cualquiera de los que están aquí, que quizá tengan más conocimientos, como por ejemplo Juan cualquiera Carlos. De los 5 tenemos más que Barbigaza, perdón. A ver, cualquiera de los 5, ¿eh? No, hombre, a ver, hay gente que sabe mucho más que yo. Cualquiera de los que están aquí, cualquier tertuliano de los que estamos aquí, tenemos más conocimientos, más estudios. Yo iba a hablar pues de Juan Carlos, pues porque por su trayectoria, por los libros que ha escrito, por sus conocimientos de historia, porque ha demostrado más de una vez que es una enciclopedia andante. Sí, Juan Carlos. Y sin embargo, a quienes invitan a los sitios, invitan a este tipo de personajes porque al final son los que dan votos, porque la gente es lo que busca, una solución fácil, una explicación sencilla, un este es el bueno, este es el malo, y un así funciona el mundo. Y aparte, el vídeo me resulta muy llamativo porque coloca todo lo que está mal, lo deja muy claro. Son Estados Unidos, son Israel, son los malvados imperialistas que buscan los recursos de otros países, y no dice países al azar. Los dice precisamente para despertar en aquellas personas a las que ella les habla, que son personas principalmente de izquierdas, el decir: tienes que seguir por mi línea, porque nos vamos a alinear todos sobre lo mismo, y si no estás con nosotros, automáticamente ya estás en el otro bando, que es el bando de los malvados. Entonces estamos a favor de lo bueno en contra de lo malo, típica frase, pero es así, por desgracia, vende, porque la solución y la explicación que vende, aunque sean mentiras, son simples. Y la gente acepta mejor lo simple, lo fácil, que quizá meterse en una discusión y analizar cada factor y cada conflicto de por qué suceden las cosas. Una cosa muy rápida, Xavier, que sabes que me has metido en mi salsa un poco porque es de lo casi me dedico. ¡Por eso! ¡Todo vuestro! Sí, no, bueno, es que el tema es que no me gusta tampoco como pasarme, ¿no? Y hablar solo de eso, pero es que realmente a mí lo que me preocupa es que esta gente tiene muchísimos seguidores. O sea, no estamos hablando del Paco del bar. O sea, porque el Paco del bar puede decir sus burradas a los dos que están en la barra y después invitarles a un chupito y se olvidan el día siguiente. Todos hemos conocido a esa gente, ese tipo de gente, ¿no? El problema es que tienen muchos seguidores, y a mí lo que me preocupa es que conozco mucha gente en muchos ámbitos pues que se autoexige para contar la verdad, que se le ocurra, se prepara las cosas, que para antes de salir en cualquier sitio pues tiene bien todo anotado, que se prepara unas cosas, ¿no? Esta persona que acabemos de ver ahora, aparte ya de tener fama y dedicarse a la mentira, para mí es igual de cómplice que Nicolás Maduro. Es lo mismo, porque al final está mintiendo e intentando manipular a la opinión pública con mentiras, que ella sabe que son mentiras, porque no es lo mismo que lo diga Paco del bar, que posiblemente lo ha escuchado por ahí y posiblemente no sabe ni dónde está Venezuela en el mapa, que lo diga una persona que a priori es influencer, que a priori tiene pues un conocimiento de lo que ocurre, pues sale aquí a decir mentiras, a vivir de eso, y sobre todo falta la verdad, una falta de la verdad que hay detrás de eso, personas en la cárcel, personas que están torturadas, como ha dicho Noemí, gente que vive con su caca ahí puesta, ¿no? En el modo más popular. Y esto, en una democracia normal, no debería permitirse este tipo de discursos, porque están completamente en contra de lo que nosotros creemos. Y no estamos hablando de una opinión política diferente. Es que esto no es un partido de fútbol, que lo digo muchas veces. Es que en Venezuela la gente que no está por parte de Maduro está perseguida y tienen que irse. O sea, es que es muy grave lo que está ocurriendo ahí para que salga una chica que la Barbie no sé qué, jajaja, que canta en un barquito para ir a Israel y que se está burlando de toda esa gente que está sufriendo. Y es que pienso con el José Riera, que es el que estaba aquí, pero también cuando estaba en Venezuela, yo me acuerdo cuando caminaba por Petare, que yo le dije a Xavier que esto lo iba a contar, pero es que cuando caminaba por Petare, que era muy pequeño, eso me captó, porque es impresionante, es increíble lo que se vive ahí, ya no solo a nivel democrático, no, sino a nivel de pobreza, a nivel de vida. Y evidentemente que antes el chavismo ya existía, esto no es una cosa del chavismo, no os penséis que todo viene porque el chavismo mal, no, eso ya existía, pero el chavismo y sobre todo el madurismo sobre todo, lo ha hecho peor aún, ¿no? Y yo caminaba por Petare y pienso, y sale un influencer que no sé dónde narices vive
hacer un comentario en Instagram hablando de Estados Unidos, que le vaya a decir a la gente de Petare todo eso. Que tenga la santa vergüenza de hacer el vídeo y de hacer el TikTok o lo que esté haciendo ahí en Petare, con toda la gente de Petare. Que tenga las narices de hacerlo. Porque es indignante y no debería tener ninguna impunidad hacer este tipo de cosas. Para poner en contexto, aunque quizás Nacho ya lo sepa, el equivalente argentino más parecido sería Michelo. Y creo que con esto ya lo sabes todo. Que ya huyó a Colombia, porque evidentemente se dio cuenta que si trataba de agarrar más dólares no iba a levantar vuelo. Efectivamente. ¿Sabes qué sucede? Que es que aquí en España este personaje tiene 345 en Instagram. Tiene un espacio de comunicación social más grande del país. Juan Carlos, antes de que pase a María Corina Machado, ¿quieres comentar algo? Sí. Podría comentar que nada prácticamente, salvo los nombres de que existe Israel, sí, existe Estados Unidos, todo el resto ha mentido y podría ir, pero digamos que por un lado por el principio de Brandolini, la ley de Brandolini, y por el otro, por otro principio que voy a enunciar, que es que aquello que se expone sin pruebas puede negarse sin pruebas. Así que lo niego todo. Barbigaza, no, todo mentira. Bien, pues voy a hacer una cosa. Voy a poner el vídeo de la intervención de María Corina Machado, que ha enviado hace unas horas, y ahí ya os dejaré un espacio para una última intervención cada uno con el tiempo que necesitéis, ¿no? Así creo que lo podemos dar por hecho hoy. Voy a poneros el vídeo de María Corina Machado. Venezolanos, por fin tenemos a nuestros dos santos canonizados. José Gregorio, el santo del pueblo, que curaba cuerpos y almas, y la Madre Carmen, ejemplo de infinita caridad y humildad toda su vida. Durante muchísimos años, décadas, los venezolanos estuvimos esperando este momento, y llega en un momento único en nuestras vidas y en la historia de nuestro país. Y nos hemos venido preparando en estos últimos semanas y días en reflexión, en oración para ese día. Y vimos como en Roma miles de venezolanos, muchos sacerdotes, religiosas, obispos, cardenales, rezaban por Venezuela, por nuestra paz, por la libertad de todos los presos políticos y por el reencuentro de cada familia venezolana. Este largo camino ha estado lleno de milagros y José Gregorio y la Madre Carmen nos han acompañado porque es una lucha espiritual y hemos llegado hasta aquí de la mano de Dios. Y así como nos ha acompañado también, Dios espera que hoy cada uno hagamos nuestra tarea. Cada uno levante la voz, se organice y actúe. Tenemos que actuar con responsabilidad, con valentía, con entrega y con amor. En las últimas horas hemos visto cómo el régimen pretendió arrebatarle una vez más sus santos al pueblo, a la fuerza, con violencia como son ellos, agrediendo a fieles, sacerdotes y al cardenal. Pero lejos de intimidar, esto lo que hace es lograr mayor unión en la Iglesia y mayor conciencia de la naturaleza de la lucha que hoy damos los venezolanos por la paz, que es solo posible en libertad. En estas próximas horas de este día, hoy, 26 de octubre, los venezolanos nos encontramos orando en comunidades y en parroquias, como debe ser. Yo desde aquí les envío toda mi fuerza, todas las oraciones, segura como estoy que seguiremos avanzando de la mano de Dios, porque yo tengo confianza en el pueblo de Venezuela. Tengamos fe, mantengamos la esperanza. Miren dónde hemos llegado. Y la recuperación de la libertad y la paz dependerá y será garantizada por esa Venezuela unida y organizada, que traerá ese orden
que tanto anhelamos para nuestro país para siempre. Que Dios nos bendiga y seguimos avanzando de la mano de Dios hasta el final. Bien, yo he puesto el mensaje porque hay entre líneas alguna referencia política que yo he podido captar. Quiero ver si mis contertulios, aprovechando esta intervención final, también la han captado. Empezamos por Nacho. A ver, yo creo que lo que está tratando de mantener Corina es una, y creo que con este mensaje queda claro, me parece que lo de la canonización fue clave para que no se apodere de esa canonización el régimen, fue establecer claramente un ellos-nosotros, porque en las últimas semanas habían proliferado muchos que estaban en la oposición, pero que se mostraban más propensos a buscar una negociación, ¿no? Aprovechando este momento del régimen, de la dictadura, más con ese ala negociadora, como le dicen a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, enfrentados con las alas radicales y narco, y el ala cómica de Maduro, tragicómica mejor dicho, y me parece que lo que está haciendo Corina Machado es decir que no hay que aflojar, ¿sí? Y apela a algo que, y esto me parece sumamente importante, hace un par entre lo que es el fanatismo religioso del chavismo, ¿sí? Ese fanatismo que convierte a las ideas del socialismo del siglo XXI en una especie de religión política, con la fe católica mayoritaria. Y me parece que eso es un enorme acierto, porque si se le permitía quedarse al chavismo con ese logro, posiblemente hubiese sumado algún dudoso y algún opositor con ganas de mejorar su situación patrimonial y de seguridad. Así que me parece que va por ahí la idea, la jugada, si se quiere, ¿no? de María Corina Machado. Muy bien. Joan Jordi. Vale, gracias, que si no se me hace tarde, así que agradezco a Juan Carlos y Noemi que me se dan la palabra. En todo caso, llamo de conclusión también para no repetir y aprovechar esta intervención muy rápida para concluir. Lo que quiero remarcar escuchando a María Corina, que es una, como ya sabéis todos, una comunicadora, una persona que está muchísimo tiempo en política, que es divulgadora, etcétera. Y a mí, cuando lo escucho, me sabe mal que hay muchísima izquierda tuitera y muchísima izquierda en general que le molesta más María Corina y su discurso sobre Dios que las torturas de Nicolás Maduro. Y con esto quería terminar porque a lo mejor ya seguro que Juan Carlos puede contar mejor lo que ha dicho más a nivel de analítico o Noemí, pero yo quería decir esto porque creo que es triste que cada vez que hay información y que la gente se lo cree, hay mucha gente que se cree eso y no los culpo porque hay gente que no conozca mucho Venezuela o que sencillamente no le importa tanto, lo que siempre decimos. Y hace muchísimo focos en decir que María Corina, gente de la CIA, buscan tweets, bla, 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 y presentan la situación de Venezuela como si fuera el Barça-Madrid del día de hoy, donde unos apoyan a unos, otros apoyan al otro, y terminar, por eso, el día de hoy hablando de Venezuela, que me parece muy importante, diciendo que esto no es el Barça-Madrid. Esto es donde hay un dictador con toda la gente del narcotráfico con él, tirando al ejército a reprimir su población, etcétera. También persiguiendo al propio Partido Comunista de Venezuela, porque también están jodidos, y también persiguiendo al propio Partido Comunista de Venezuela. Y es estar con el dictador que hace todo esto, o sencillamente pues estar con la democracia, que puede ser de izquierdas, de derechas, da igual. Al final, cuando hay gente torturada, la opinión que tiene sobre la política económica para la gente que está ahí, realmente ya me dirás tú. O la opinión que tienen sobre las horas que trabajan y tal. O sea, cuando hay gente torturada en la carcelada, ya me dirás tú si esto es un debate tan importante ahora en Venezuela.
y sobre todo, pues ya decir que todos esos que a lo mejor en 2000, 2005, 2010 apoyaron a Chávez porque el tío iba con un par de narices a decirle a Bush que era muy malo o a Obama, pues eso estaba bien en ese momento, lo mejor. Pero ahora ya, amigos, ahora ya, o sea, hay que dejar el ego de lado y pensar un poquito más en toda esa gente que lo está pasando mal. Así que muchas gracias, Xavier, Noemí, Juan Carlos, Nacho, por este coloquio tertulia. Me alegro veros y espero que sigamos trabajando en esto, que nos costarán bofetadas. La red de Irán, de Rusia, de Venezuela, da igual, y si quieren venir los de... A mí ya me costó mi cuenta de X. Bueno, nosotros puede que el YouTube, así que bueno, en fin, que vengan, que aquí estamos. Un saludo muy grande y un abrazo. Buenas noches, don Jordi. Bien, pues nos quedan las intervenciones de Juan Carlos, Noé, Juan Carlos. ¿Quién quiere empezar? ¿Ah? Bien. Bueno, venga, Juan Carlos. Sí, yo por ir por algo positivo, que es he llamado a la unidad. Y es importante, lo digo porque cuando se le acusa a Estados Unidos de determinadas cosas, no voy a entrar en el tema de la OLAS, podría, en 1967 en La Habana, porque a la gente le gusta hablar de el Plan Cóndor, pero sin la OLAS en 1967 no hay Plan Cóndor. Puedo hablar de la situación en España, 1945, en donde, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la situación de la finalización de la Guerra Civil, de la situación de un gobierno republicano en el exilio, esa falta de unidad, por ejemplo, de un PSOE que entró en la guerra 3 en 1, y salió de la guerra con 2 en 1, luchando por el Vita, con el Jare y el Sere, con Negrín y con Indalecio Prieto, era una seña respecto de que no había nada llamado gobierno de la República en el exilio, no existía más que de nombre, hasta el punto de que en el 47 a Lehendakari Aguirre le proponen para presidente del gobierno de la República en el exilio. ¿Por qué? Porque el único organismo que funcionaba en el exilio era la institución vasca. El único. Y por eso a veces hay que tener esta disposición de que es más importante la unidad. Y me refiero al documento de Qatar, supuestamente a pedido de Enrique. Me remito también al hecho de que puedan estar cogiendo maneras nicaragüenses con respecto de lo que hicieron con Gioconda Belli como símbolo, debido a que le dieron luego la nacionalidad chilena y posteriormente la española, porque Nicaragua tiene esa disposición de extrañar a gente, le quitan arbitrariamente la nacionalidad, lo cual lleva al hecho de que derechos humanos, la lista de 30 derechos humanos de la Declaración del 48. Lo digo porque me ha resultado curioso en los últimos días en un grupo de WhatsApp carlista por poner el hecho de que, hablando de Cuba, con el mítico tema de todos los años de bloqueo por aquí, embargo por allá, todas estas cosas, pues yo les dije, bueno, lo de bloqueo es mentira porque comercian Estados Unidos, pollo y todos los medicamentos y todo esto, pero es que voy a hacer de Julianguita. Les hice de Julianguita, les dije derechos humanos, declaración de derechos humanos del 1 al 30, todos, y les puse un elemento a través de Perplexity, que es una inteligencia artificial que funciona más o menos bien, les puse donde en cada uno de los artículos fallaba Cuba, agrediendo, y me echaron. Me echaron porque dijeron que la declaración era liberal, y ya sabes, bueno, no sé si Nacho sabrá de historia de las guerras carlistas, teniendo en cuenta de que era la lucha entre liberales y carlistas, pues acusarte de carlista es decir, es el enemigo, con lo cual, por meter este tema de la Declaración de Derechos Humanos, inmediatamente excomulgado para afuera. Bueno, pues resulta ciertamente curioso. En Venezuela pasa esto. Se necesita unidad, derechos humanos, y esto solamente se puede conseguir a través de tratar de orillar a este tipo de situaciones. Y como decía en lo del Nicaragua, parece que a un destacado dirigente cuyo padre es eurodiputado o lo ha sido del PP,
de nombre Leopoldo y de apellido López, le quieren arbitrariamente quitar la nacionalidad, y eso incurre en violación flagrante de la declaración del 48. Así que es una raya más para el tigre, pero también hay que contarla, ¿no? Totalmente. Noé. Sí, bueno, sí, yo también me voy a centrar en el mensaje de unidad que ha dado, sobre todo en un mensaje de unidad en torno a la paz, que es muy importante, en torno a, bueno, vamos a rezar, vamos a que no nos quiten los símbolos estamos hablando de un pueblo profundamente cristiano, profundamente católico. Por no repetirme, quiero destacar la última frase que dijo, que no puede haber paz si no hay libertad. Puede parecer una tontería, pero es muy importante, porque sin libertad no podemos hacer nada, sin libertad no podemos siquiera amar. Y cualquiera que haya mínimamente vivido en un sistema opresor lo puede decir. Si tú no tienes libertad, tú no puedes conocer, tú no puedes expresarte, tú no puedes saber hasta qué punto ni siquiera eres tú mismo, tú no puedes saber ni siquiera cómo eres tú, porque no puedes expresarte, no puedes realizarte como persona. Entonces yo quiero destacar los 3 principios liberales que yo creo que son comunes y básicos a cualquier civilización actual. Yo creo que son comunes a Occidente per se, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, y en base a esos podemos tener todos los que queramos, pero yo creo que esos 3 son los pilares básicos de cualquier civilización, y en Venezuela no los tienen. No tienen derecho a la vida, porque allí desviven a quien quieran. No tienen derecho a la libertad, porque no les dejan hablar, porque les censuran, porque les secuestran, porque les hacinan. No tienen derecho a la propiedad privada. No hay más que recordar la famosa frase de exprópiese. No tienen absolutamente nada. Lo único que tienen es miedo, es terror, y se tienen los unos a los otros, que yo creo que es el mensaje más de base que podría haber dado María Corina, que es decir, bueno, sí, puede que esté todo mal, pero nos tenemos los unos a los otros, vamos a estar juntos y vamos a salir de esto juntos. No nos van a echar atrás. Yo creo que esto es lo más importante, porque al final contra una dictadura lo único que puedes hacer es no ceder. Parece una tontería, pero si no ceden las suficientes personas, la dictadura pierde poder. Bien, yo en esto último estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Noé. Yo voy a cerrar. Yo quiero preguntar si a alguien le ha quedado decir algo, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues hago mi conclusión. Yo cuando hablo, quien conoce mi canal lo sabe, cuando hablo de Cuba, cuando hablo de Venezuela, cuando hablo de Nicaragua o cuando hablo de cualquier dictadura, nunca hago llamada a la acción, entre otras cosas porque no es procedente. Por lo tanto, finalizo este directo, por supuesto, agradeciendo vuestra presencia y la que tuvo antes también Joan Jordi, que ha estado casi todo el directo. Y acabo diciendo, gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Buenas noches.